Jalisco está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? Dentro del cártel Jalisco Nueva Generación existen 3 líderes que se han destacado como posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien ahora carece de herederos de sangre, ya que su hijo está pagando una cadena perpetua en los Estados Unidos. Estos líderes son El Sapo, El Jardinero y el Doble R. Nuestro periodista Jeff Sierra tiene la historia. La limpia sigue. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación se considera como uno de los más poderosos de México, pues carecen de toda disputa interna, a diferencia del Cártel de Sinaloa, que se ha dividido en 2 grandes facciones, los Mallitos y los Chapitos. Prácticamente ya no existe el Cártel de Sinaloa. Porque esta guerra es entre nosotros. Pero en México ya no existen los cárteles, existen más de 250 brazos armados y el único acaso que ha logrado quedarse con el nombre de cártel es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aún tiene un liderazgo vertical que es el del Mencho, a pesar de que es un hombre pues ya viejo, además se sabe que tiene varias enfermedades y que ha sido muy asediado por las autoridades federales. Jalisco está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? El Cártel de las 4 letras se mantiene al margen, unido, a pesar de las diferencias. Y eso te lo prometo. No hay disputas familiares y cada uno de sus líderes mantiene su dominio. Al día de hoy sostienen presencia en 28 estados y estos lograron tener una estructura que obedece a un mando horizontal donde el Mencho es el jefe de jefes. Pero lo que ha hecho el Mencho, justamente para impedir que con su caída, ya sea por una muerte natural, por graves problemas de salud que acarrea, o porque se ha detenido o asesinado por enemigos o por las propias Fuerzas Armadas, es que le ha dado cierta autonomía a sus subalternos para que puedan operar sus territorios con una relativa libertad. En razón a que el segundo de los hijos Oseguera ha caído en las manos de los Estados Unidos, los altos mandos de la organización parecen percibir a posibles sucesores del Mencho. Desde hace varios años se ha hablado de una enfermedad renal que podría acabar con la vida del Señor de los Gallos. No se queda, digamos, la herencia del cártel a un familiar directo, porque sus 2 hermanos han sido detenidos. También su hijo, apodado el Menchito, fue detenido en 2015 aquí en México, extraditado en 2020 a Estados Unidos y justo el 7 de marzo pasado le acaban de dar cadena perpetua en Estados Unidos. Entonces el Mencho no tiene a quien dejarle, digamos, como familiar directo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación para, digamos, el día que pase lo que tenga que pasar. ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! Es uno de los 6 altos mandos a quienes evidentemente la prensa ha nombrado como posibles sucesores en el caso de que Nemesio Oseguera Cervantes, pues estos miles de casos que han salido principalmente en redes sociales y algunos medios de comunicación de la presunta muerte del Mencho sean reales. Bueno, hay 6 perfiles que pudieran ocupar este espacio. En total son 6 capos que ostentan la posibilidad de ocupar la silla del Señor de los Gallos, pero son 3 los que destacan: el Sapo, el Jardinero y el Pelón. ¿Cómo es que conocemos sobre todo a 3 de los que acabas de mencionar? Los conocemos porque el gobierno de Estados Unidos ha anunciado recompensas por información que lleve a capturarlos. Anunció una de $5 millones para alias el Jardinero y para el Pelón. Aparece un tercer, digamos, personaje importante que es el Sapo. Uno de los líderes de los que se ha mencionado últimamente es Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo. Este temerario líder ha destacado en razón a su fiereza y violencia. Y es del señor Mencho.
El Sapo es un agente que trabaja principalmente en lo que se denomina la Riviera de Nayarit, es decir, y las faldas de Nayarit, pasando por Puerto Vallarta hasta llegar al puerto de Manzanillo, que recordemos que el puerto de Manzanillo es el puerto más grande de México. Esto quiere decir que el Sapo es el encargado de gestionar que los insumos para opiáceos sintéticos lleguen al centro del estado y que se puedan difundir al resto del país. El Sapo es un lugarteniente bastante joven, de acuerdo con las 2 fechas de nacimiento que se conocen sobre él. Es un hombre que no rebasa los 40 años, tiene entre 35 y 40 años, bastante joven. Él inicia como una especie de jefe de plaza en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino turístico en México, en Jalisco, que atrae mucho dinero porque es un destino que, de acuerdo al bolsillo de cada visitante, puede ser un destino turístico de lujo. Hay hoteles de alta gama, de 5 diamantes, ya ni siquiera estamos hablando de estrellas, con restaurantes gourmets increíbles, con unas playas bastante codiciadas. Es un destino internacional y debido a la cantidad de dinero y de droga que se mueve en un puerto así, pues es que el Sapo comenzó a operar en Puerto Vallarta. En México se sigue hablando de lo que sucedió en el Rancho Izaguirre, el denominado campo de exterminio para el CJNG. Se dice que quien llevaba las órdenes para las ejecuciones a sangre fría y el exterminio de los reclutas que se opongan a los intereses del cártel era alias el Sapo. Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo o el 90. A él lo conocimos porque, pues digamos, se dio a conocer el tema del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Muchos se preguntaban quién opera pues este tipo de campos de entrenamiento en los que obligan a los jóvenes mediante engaños para llegar ahí, pues a adiestrarse, a entrenarse y después volverse a la fuerza, pues sicarios de un cártel. Yo y mis compañeros fuimos secuestrados. ¿Qué persona en su sano juicio le daría a un secuestrado un arma para que lo cuide? Y seguimos aquí porque yo, al igual que mis compañeros, compartimos los mismos ideales, al igual que nuestro líder. Las narraciones evidentemente reflejan la desesperación de muchas personas que estuvieron detenidas contra su voluntad. Recordemos que este hallazgo se realiza posteriormente que las Fuerzas Armadas dijeron que ya habían hecho una incautación al lugar. Es decir, las Fuerzas Armadas ocultaron que estaba de esta crisis forense. En las calles se dice que este es uno de los más crueles y sanguinarios que puede existir dentro del cártel Jalisco. En la diáspora criminal es uno de los más violentos en todo México. Y quien mantiene esta tendencia es alias el Sapo. Es un sujeto que opera desde Puerto Vallarta, según los últimos informes revelados por la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de la filtración llamada Guacamaya Leaks, se relaciona al Sapo con la desaparición de un fiscal regional, con la aparición de fuerzas clandestinas y por sus operaciones de opiáceos sintéticos en la región. Este personaje asimismo es el contacto que tiene las mafias mexicanas con las mafias chinas para hacer llegar los opiáceos sintéticos. Es por eso que es desde mi perspectiva, uno de los pilares más relevantes de este grupo criminal. El nombre original del cártel Jalisco era los Matazetas. Y entonces la promesa era, si los Zetas, que son de Tamaulipas, que es el norte de México, van a venirse al Pacífico de México, vamos a frenarlos con más violencia de la que ellos ejercen. El Sapo viene de esta tradición ultrasanguinaria. Entonces es un tipo que se conoce, que aplica técnicas terribles, en la que el asesinato no es no es el último objetivo, sino alargar el sufrimiento para que sirva como pedagogía del terror. El nivel de sevicia es tal que incluso han llevado a prácticas de mutilaciones, consumir carne humana y el ácido para desaparecer cuerpos. Es la mano derecha del Mencho, es decir, es pues uno de sus principales colaboradores. Se sabe por relatos de las personas que han estado ahí que incluso en otros niveles de entrenamiento también tienen a exmilitares colombianos y exmilitares guatemaltecos. Ahora, este tema de prácticas de canibalismo sí las hacen. El jardinero es otro de los líderes que tiene la posibilidad de llegar a ocupar el puesto del Señor de los Gallos. 2021 fue cuando se le consideró por parte de la DEA a este personaje, Audias Flores Silva, el jardinero, como uno de los posibles sucesores. Pero como en todo,
O sea, han pasado 4 años, las cosas cambian. Es un rumor que cuentan en Jalisco, que dicen que es el jardinero porque siembra cuerpos. A veces incluso son los propios grupos criminales o los propios personajes criminales quienes deciden torcer, porque les dicen de un modo, y se vuelven más enigmáticos. Finalmente está el Pelón, entre otros líderes que se disputan esta tercera posición para ocupar la silla del Señor de los Gallos. Lo que hablemos ahorita tiene vigencia hasta hoy. Mañana probablemente, si se descubre otra cosa, habrá quien diga, no, es que el sucesor seguro es el Pelón, o es el Viejón, o es la Línea, que es otro de los muy conocidos, ¿no? Yo insisto en que el plan de la sucesión del Cártel Jalisco lo conoce únicamente el Mencho. Esta vez les ganaré la guerra y sé que no encuentran la salida. El Cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta un futuro incierto debido a la falta de herederos directos. Las familias como los Queenies tienen una gran injerencia en las decisiones. Expertos señalan que es muy posible que se genere una autonomía en 3 grandes grupos que seguirán unidos bajo un mismo nombre, el CJNG. ¡Y estamos con el pueblo! Las 15 crónicas más vistas de Testigo Directo, que te sumergirán en un universo de mafias y narcotráfico. La Caldera del Diablo. Cómpralo ahora en www.testigodirectoeditorial.com.